La peligrosa subsidencia urbana y las ciudades que se están hundiendo. La subsidencia urbana es el hundimiento progresivo del terreno sobre el que se asienta una ciudad. No es un terremoto ni un derrumbe repentino. Es un proceso lento, silencioso, pero constante. A veces hablamos de milímetros al año, pero acumulados durante décadas, el impacto es enorme. El suelo no es una roca sólida. En muchas ciudades está formado por capas de arena, arcilla y sedimentos saturados de agua. Cuando ese agua desaparece o el terreno soporta demasiado peso, el suelo se compacta y la ciudad desciende. Hay ciudades enteras que no solo se enfrentan al cambio climático, sino que además se están hundiendo literalmente, y España también está en la lista. No hablamos de un futuro lejano. Está ocurriendo ahora mismo, bajo nuestros pies, y afecta a millones de personas en todo el mundo. Cuando una ciudad deja de ser habitable. Maceió, Brasil, la ciudad que se rompió por dentro. En Maceió, Brasil, no fue una tormenta. No fue un terremoto. Fue el suelo el que empezó a fallar, lentamente. Primero aparecieron grietas en las paredes. Luego, las calles comenzaron a deformarse. Casas enteras se volvieron inseguras sin previo aviso. Durante años, una mina de sal bajo la ciudad debilitó el terreno. El resultado fue devastador. Más de 60.000 personas obligadas a abandonar sus hogares. Barrios enteros quedaron vacíos. Escuelas, iglesias y calles, cerradas para siempre. Hoy, Maceió tiene zonas donde ya no vive nadie. Ya no es seguro vivir en sus calles. Veamos por qué ocurre, y cuáles son las causas principales. La causa número 1 de la subsidencia urbana es la extracción masiva de agua subterránea. Cuando bombeamos agua de los acuíferos para beber, regar o usar en la industria, el espacio que ocupaba el agua queda vacío, y el suelo se hunde. Otras causas importantes son: construir ciudades sobre antiguos lagos, pantanos o deltas. El enorme peso de edificios, rascacielos e infraestructuras. La extracción de petróleo o gas. Y en algunos lugares, procesos geológicos naturales. Pero el problema es que muchas ciudades combinan varias de estas causas a la vez. Ciudades del mundo que ya se están hundiendo. Yakarta, Indonesia. Yakarta es uno de los casos más extremos del planeta. En algunas zonas, la ciudad se hunde más de 10 centímetros al año. La combinación de suelos blandos y una extracción brutal de agua subterránea ha hecho que barrios enteros queden por debajo del nivel del mar. El problema es tan grave que Indonesia ha decidido trasladar su capital, construyendo una nueva en la isla de Borneo. Ciudad de México. Ciudad de México está construida sobre un antiguo lago. Al drenar ese lago y extraer agua durante décadas, el suelo ha cedido de forma desigual. Hay zonas que se hunden decenas de centímetros al año, provocando grietas, daños en el metro y enormes costes de mantenimiento. Venecia. Venecia se hunde lentamente, y el mar sigue subiendo. Aunque el hundimiento es más lento, el efecto combinado hace que las inundaciones sean cada vez más frecuentes. Es un ejemplo perfecto de cómo la subsidencia multiplica los efectos del cambio climático. Estados Unidos, un problema subestimado. Estados Unidos no suele aparecer en los rankings de ciudades hundidas. Pero el problema existe, y es grave. Nueva Orleans. Nueva Orleans está construida sobre sedimentos blandos y antiguos pantanos. Gran parte de la ciudad ya está por debajo del nivel del mar. El suelo se hunde. El mar sube. Y la ciudad depende totalmente de diques y bombas para sobrevivir de otro huracán como el Katrina, con nuevos sistemas de diques. California, Valle Central. En California, la agricultura intensiva ha provocado uno de los mayores hundimientos del planeta. En algunas zonas, el terreno ha descendido hasta 8 metros en el último siglo. No es una megaciudad, pero afecta a carreteras, canales y al suministro de alimentos de millones de personas. Miami y Houston. Miami se enfrenta a un problema doble: subsidencia lenta y un mar que entra desde abajo. Houston, por su parte, se hunde por la extracción de agua y petróleo, aumentando el riesgo de inundaciones cada vez más frecuentes. ¿Y en España? Sí, también hay zonas en peligro. España no suele aparecer en los titulares sobre ciudades hundidas,
pero eso no significa que el problema no exista. De hecho, millones de personas viven en zonas donde el terreno está descendiendo lentamente. Lorca y el Valle del Guadalentín, Murcia. Esta zona es uno de los puntos con mayor subsidencia registrada en Europa. En ciertos periodos, el terreno ha llegado a hundirse hasta 10 centímetros al año, principalmente por la sobreexplotación de acuíferos. Murcia, Albacete y Ciudad Real. En el sureste y el centro de España, la combinación de sequías, agricultura intensiva y extracción de agua subterránea ha provocado subsidencia en varias ciudades y áreas urbanas. Aunque el hundimiento suele ser más lento que en Asia, el daño acumulado a edificios y carreteras es real. ¿Por qué es tan peligroso? El verdadero peligro de la subsidencia no es solo que el suelo baje. Es que rompe infraestructuras, daña viviendas, agrava inundaciones y genera desigualdad. Algunos barrios se hunden más que otros. Además, muchas veces no se puede revertir. Una vez que el suelo se compacta, no vuelve a su estado original. ¿Se puede hacer algo? La buena noticia es que sí, se puede frenar. Reduciendo la extracción de agua subterránea. Mejorando la gestión del agua. Usando satélites para detectar hundimientos a tiempo. Y planificando mejor dónde y cómo construimos. Algunas ciudades ya han conseguido reducir drásticamente la velocidad a la que se hunden. Algunas ciudades luchan contra el mar. Otras contra tormentas, sequías o el calor extremo. Pero muchas, en silencio, luchan contra algo aún más básico. El suelo que desaparece bajo sus pies. Porque el futuro de las ciudades no solo depende de lo que construimos arriba, sino de lo que ocurre debajo. La subsidencia urbana es un problema invisible, hasta que ya es demasiado tarde. Entenderla es el primer paso, para evitar que nuestras ciudades desaparezcan centímetro a centímetro. Porque a veces, los mayores peligros no vienen del cielo, sino del suelo bajo nuestros pies. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.